¿Una vez te ha ocurrido que en tu vehículo tienes el tacómetro, el velocímetro, no sé cómo lo conozcas tú, y no funciona y quieres comprar lo que es uno de estos digitales que te muestro por aquí en pantalla, pero no sabes si funcionan realmente como lo anuncian en su página o no? Pues bueno, déjame platicarte un poquito si funcionan, cómo funcionan y pues qué tan conveniente es tener uno de estos, ¿no? Directamente la pregunta es si funcionan este tipo de tacómetros o velocímetros digitales para tu vehículo. Es de que sí, sí funcionan. ¿Cómo funciona todo esto? Pues bueno, directamente lo que investigué de forma, pues por así decirlo, bastante rápida, es de que estos dispositivos cuentan con un dispositivo o un chip GPS, ¿vale? Este chip se va a conectar o se conecta directamente a lo que son, por así decirlo, a lo que encontré es que son 4 antenas, ¿no? Las 4 antenas GPS de alguna señal que tengas por donde vives, por donde vas circulando con tu vehículo, por donde vas en la carretera, etcétera, ¿no? Al conectarse a estas 4 antenas o estas 4 señales, pues va a determinar lo que es la distancia que vas recorriendo, pues dependiendo del tiempo, ¿no? Ahorita te voy a explicar más o menos todo esto. Pues bueno, directamente funciona con un módulo GPS, se conecta a 4 antenas y en base a esas 4 antenas va determinando cuál es la velocidad en la que va tu vehículo. Esto ya entrando un poquito más técnico se hace mediante una fórmula matemática, ¿no? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o sea, se conecta a esas 4 antenas, mide cuánto te moviste cada cierto tiempo y en base a eso te da la velocidad. O sea, esta es la manera de funcionamiento de estos velocímetros, estos tacómetros digitales. Al momento de comprarlo, cómo funciona en tu vehículo, pues bueno, directamente lo pones en tu tablero, lo pones en la parte de arriba, lo pones en la parte de abajo, en donde tú quieras. Y lo vas a tener que conectar a un puerto USB. El puerto USB, ya sea el de el de tu estéreo, el de tu vehículo, el de una power bank, da exactamente igual. Solamente llegas, lo conectas y ya. Se va a conectar a estas 4 antenas y en base a esas 4 antenas va a determinar la velocidad en la que va tu vehículo. ¿Cuáles son los pros o los contras de usar este tipo de tacómetro, de velocímetro digital o de, pues sí, velocímetro, ¿no? Directamente es de que son muy fáciles de configurar o de conectar, son plug and play. Para las personas que no sepan qué es plug and play, solamente llegas, lo conectas a tu vehículo o a tu power bank, algún puerto USB y pues es pues ya, así se conecta y así ya se configura solo. Las contras es de que no es como no está conectado directamente a lo que son los sensores del vehículo o a la rueda del vehículo, tiene cierto delay o cierto retraso en la velocidad que le llega, ¿no? O sea, si supongamos que en el vehículo, si lo tuvieras conectado directamente a los sensores del vehículo o pues a la computadora del vehículo, te da la velocidad en tiempo real. Si tú la aceleras, pues el tacómetro va a subir, pues no sé, a 60 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera, ¿no? Pero este tipo de dispositivos, como se conectan a señales GPS y demás, suele tener un cierto retraso, por lo que probablemente tú la aceleres y mientras directamente en el tiempo real lo estás llevando a 40 kilómetros, pues en el tacómetro digital puede que te aparezcan 20 y después de 2 segundos o 3 segundos ya te aparecen esos 40 kilómetros. O sea, esta es pues una desventaja de todo esto, o sea que no se maneja en tiempo real. Tiene cierto delay, tiene cierto retraso y pues es una desventaja ante todo esto, ¿no? También otra desventaja ante todo esto es de que cuando vayamos en algún túnel, en algún lugar muy cerrado donde las señales de GPS no lleguen a este dispositivo, pues directamente te va a marcar el velocímetro en cero o el tacómetro en cero porque no le están llegando las señales GPS. Esta es otra desventaja para todo esto, ¿no? Otra desventaja de todo esto es que vamos a ocupar directamente de un puerto USB. Ya sea que tu vehículo nada más tengas uno y solo lo ocupes para la música o algo así, pues te vas a quedar sin música porque vas a necesitar tener conectado esto todo el tiempo. Y pues ya, o sea, es una solución bastante sencilla, bastante eficaz para las personas que no tienen un tacómetro, que su tacómetro no funciona, su velocímetro no funciona, el del vehículo, pero pues no es tan exacto, tiene cierto retraso, tiene cierto delay, vas a ocupar siempre forzosamente de algún puerto USB disponible en tu vehículo o de una power bank y probablemente pierdas la señal cuando entres a un túnel o algún lugar donde no haya pues este tipo de señales GPS, ¿no? Pero al menos esto es la manera en la que funciona este tipo de tacómetros. Te digo, sí funcionan, pero tienes todas estas desventajas. Y pues ya, y bueno, espero este video te haya servido, te haya pues, gustado. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.